Hola chicos, nos encontramos para empezar a entender la geografía como ciencia. Nosotros entendemos que la geografía, o hemos venido trabajando, que la geografía es una ciencia en tanto tiene un objeto de estudio que es el espacio geográfico y un método de estudio que varía según el tiempo, pero que tiene que ver con la aplicación en la actualidad de principios geográficos como la localización, la explicación, la descripción, la causalidad, la relación y el cambio. Pero eso no siempre ha sido así, ni el espacio geográfico ha sido concebido de la misma manera a través del tiempo, y eso es un poquito lo que vamos a explicar en este momento y seguir viendo en los próximos encuentros. Cuando nosotros hablamos de la geografía como ciencia y decimos que esa ciencia aparece allá por el siglo XIX, no estamos diciendo que anteriormente no existían conocimientos geográficos, sino que esos conocimientos geográficos no revestían el carácter científico, es decir, tener un método y un objeto concreto de estudio. La realidad es que los conocimientos geográficos, los conocimientos del hombre sobre su entorno, se remontan a la misma existencia del hombre. Desde que el hombre existe sobre la faz de la Tierra, ha necesitado conocer su entorno, tratar de entender qué, cuándo y cómo sucedía para poder desarrollar su vida. Esos conocimientos tuvieron distintas características a lo largo del tiempo y le permitieron al hombre desarrollarse. En la mayoría de los casos fueron transmitidos de generación en generación y a partir del desarrollo de la antigüedad clásica empiezan a quedar plasmados por escrito. Sin embargo, seguían sin tener un carácter científico. En la etapa medieval, la geografía, igual que la mayoría de las ciencias, sufre un periodo de oscurantismo, un periodo en el que no se producen avances, y recién a partir de la Edad Moderna se van a retomar esos conocimientos relacionados muchas veces con la expansión ultramarina de los países europeos, la formación de los estados, la necesidad de obtener recursos, y van a empezar a sistematizarse. De esa manera va a surgir la primer corriente clásica basada en el paradigma positivista en el siglo XIX en Alemania. Cuando hablamos de un paradigma, hablamos de una forma de ver el mundo. El paradigma es superior a una ciencia en particular, es una cosmovisión, una forma de ver el mundo que trata de dar respuesta a las necesidades de una época, y todas las ciencias van a organizarse en relación a ese paradigma. El primer paradigma del que tenemos registro es el paradigma positivista. Ese paradigma, que como decíamos, surge en el siglo XIX, va a estar fuertemente relacionado con las ciencias de la naturaleza. En este sentido, el positivismo va a intentar que todas las ciencias que empiezan a surgir en este contexto adopten los métodos de las ciencias naturales. Cuando hablamos de los métodos de las ciencias naturales, estábamos hablando de el empirismo y estamos hablando de un conocimiento que intente establecer leyes generales. En el caso de la ciencia geográfica, ese positivismo va a estar basado en un principio de análisis de las relaciones de la sociedad y la naturaleza denominado determinismo. ¿Qué quiere decir esto? Que según este principio, las actividades del hombre van a estar determinadas por el espacio. Así, en esa época era impensable creer que el hombre podría realizar actividades en espacios como la Antártida, donde las características de la geografía natural, las características físicas, impiden el desarrollo de esas actividades.
Obviamente, con el correr del tiempo, esa situación se transforma. Estas ciencias que apoyan a la geografía en esta época van a ser las ciencias de la naturaleza, las ciencias naturales, la física, la biología. Los conocimientos geográficos van a estar fuertemente relacionados con el evolucionismo, el darwinismo, ¿sí? Pero llega un momento en que el hombre empieza a considerar que esa mirada del mundo no daba respuestas a las necesidades y a las problemáticas del mundo. Por lo tanto, en términos de Kuhn, se va a producir una revolución del conocimiento, una revolución paradigmática, y va a surgir el historicismo. El historicismo tiene una mirada completamente diferente de la realidad. Empieza o entiende en realidad que las ciencias no son iguales y por lo tanto no pueden conocer ni elaborar conocimiento de la misma manera. Se va a dejar de creer en la necesidad del empirismo y se va a empezar a creer en la necesidad de conocer teniendo en cuenta la dimensión temporal. Esto va a llevar a que busquemos explicaciones, a que intentemos comprender qué es lo que sucede, cómo sucede y por qué sucede, ¿sí? Las ciencias, obviamente, que van a apoyar a la geografía en esta época van a estar relacionadas con la historia, la sociología, y el principio de análisis de las relaciones sociedad-naturaleza va a ser el posibilismo, que va ya a hablar de otra cuestión o va a empezar a tomar en cuenta otros factores. Es decir, es posible que el hombre realice transformaciones sobre el espacio y de ese modo pueda acceder a espacios que anteriormente era impensado que acceda. Sin embargo, el historicismo parecería que comenzó a agotarse o que sus explicaciones comenzaron a agotarse para mediados del siglo XX. Esta nueva revolución, esta nueva transformación va a dar lugar al neopositivismo. El neopositivismo es un paradigma que se basa en general en las ideas del positivismo, pero como su nombre lo dice, es un nuevo positivismo, es más renovado y es un poco más flexible. En este caso van a aparecer muchos enfoques de la geografía que van a cuestionar esta mirada neopositivista y le van a dar otra lógica al análisis del espacio y al análisis de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. El principio geográfico de análisis va a ser el probabilismo. Acá ya somos claramente conscientes de que es muy probable que el hombre pueda desarrollar actividades en un espacio, pueda asentarse en un espacio, utilizando la ciencia, utilizando la técnica, la tecnología, generando transformaciones que le permitan vivir, asentarse o estudiar determinados espacios que en el siglo XIX nunca se hubiera creído posible habitar. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para ir generando aclaraciones en el avance de las lecturas es que estos tres paradigmas existen en la actualidad, coexisten, y que dependiendo de los espacios académicos, la influencia va a ser mayor de uno o de otro. Si nosotros nos concentramos en lo que es la secundaria, la influencia mayor, o en el tipo de conocimiento geográfico que trabajamos en secundaria, la influencia mayor va a ser del historicismo, ¿sí? Pero sin embargo, eso no deja de lado las tendencias de la geografía crítica o radical, que aparecen permanentemente para analizar las problemáticas que nos aquejan como sociedad. Por eso es necesario entender que los paradigmas son reemplazados, pero no significa que el anterior desaparezca, sino que en la mayoría de los casos esos paradigmas coexisten. Por otro lado, los dos términos que son necesarios diferenciar son el de paradigma y enfoque geográfico.
Como les decía antes, un paradigma es una mirada, una cosmovisión que se aplica o que tienen en cuenta todas las ciencias. Sin embargo, a partir de esa cosmovisión, de ese periodo en particular, cada ciencia desarrolla enfoques, tendencias que le permiten realizar análisis diferentes. Por eso ustedes van a identificar en el texto que a lo largo del tiempo no solo los paradigmas van cambiando, sino también los enfoques. Para sintetizar lo que hemos charlado hasta ahora o lo que hemos escuchado hasta ahora, la realidad que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en la actualidad coexisten o se da una coexistencia de paradigmas que quizás las tendencias geográficas más claras son las que tienen que ver con la geografía crítica o radical, porque son aquellas tendencias geográficas que van a apoyar los enfoques ambiental, urbano, sistémico, y nos van a permitir pensar la realidad social desde un análisis de la problematización, plantear problemas que pueden ser investigados. Próximamente avanzaremos en cómo el concepto de espacio geográfico se fue modificando a través del tiempo.